vamos a presentar ahora nuestra secuencia donde podemos conocer y aprender de nuestro Runasimi. Ya están listos nuestros maestros Walter Chalco, Odón Aldoradín y Saiwa para Runasiminchi. Chihuaquitoy, tunas yajaita chihuaquitoy, 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 tunas yajaita chihuaquitoy, tunas yajaita kaspaykichu, jaita pasamini huachkanki, tunas yajaita kaspaykichu, jaita pasamini huachkanki. Imaynallam kachkankichik, nuestra secuencia Runasiminchik. Imaynallam kachkanki, profesor Walter. Allin mamá Saiwa, allin. Maestro Odón Aldoradín, allin yachu. Ñuqapas kusisqallañam Kusisqallañachu. Runasiminchikta yachachispa. Yachachispa. ¿De qué tema hablamos hoy, maestro? Kanan rimasun runakunapa kasqanmanta. Ajá. Las cualidades de las personas. Qué lindo, me gusta. Adjetivos, ¿no? Adjetivos. Claro, lo que llaman adjetivos en español. ¿Qué palabras usamos en las cualidades? Yampusunju. Yampusunju. Yampusunju es persona caritativa, bondadosa. Persona bondadosa. Bondadosa, caritativa, buena. Buena. Chaymantaja. Chaymantanichuan rimaysapa. Rimaysapa. Rimaysapa es hablador, ¿no? Hablador, persona que hablador, no se calla con que no se nada. calla. Rimaysapa kaichu. Además, jarauya Jarauya. es sinvergüenza, persona sinvergüenza. Jarauya. Jarauya, persona sinvergüenza. Chaymantaja. Ninajallu. Ajá. ¿Qué es ninajayo? Ninajallu, que tiene una lengua viperina, pues. Una lengua que sale fuego. En realidad es personas mentirosas, ¿no? Nina es candela. ¿no? Candela, claro. Hayu es lengua. Sí, pero como cualidad lo tomamos como personas mentirosas. Ninahayu. Ninahayu. Que no se le puede creer nada. Claro. Iscayuya. Ajá. Iscayuya es personas hipócritas. Ajá. Doble cara. Doble cara. Iscayuya, amacaichu. ¿Cómo diríamos a una persona ansiosa? Que hablamos las cualidades de las personas. ¿Cómo diríamos, Odón? Los ansiosos, ¿cómo se les decimos? Inquietos. Inquietos. Kichkasiki. 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 Persona que va de un lugar a otro. Inquietos, nerviosos. Ama kichkasiki kaichu. Diríamos, ¿no? Hay también yasaksiki. Oh, caramba. Yasaksiki. Yasaksiki es ocioso. Ocioso. Que no quiere trabajar. Flojas, sí. yasaksiki. Pero lo más grave, que acá cerca está también esa persona, Iskaisunjo. Ajá. Iskaisunjo. ¿Qué sunjo? Es corazón. Iskai es dos. Pero se les conoce a las personas infieles. Ajá, Iskaisunjo. Camina, chica. Iskaisunjo. Camina. Infieles. ¿Cómo diríamos, por ejemplo, qué significa puño y siki? Puño y siki. Dormilón. Dormilón. Dormilón, puño y siki. ¿Chaymantaja? Chaymantaja kachkan Cuyuuma. 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 Sí. ¿Qué significa cuyuuma? Personas ignorantes, brutas. No, que no entiende. Que no entiende. Más Que no nada, entra nada. No entra nada. Cuyuuma. Tantas veces le dice y no entiende. Cuyuuma. Claro. Chaymantaja. Chaymantaja, pues, umaban. Umaban. O personas alocadas. Umamuyo. Umamuyo. Ya está ya un poquito pasado. Ya, umamuyo, personas alocadas. Bueno, hablando de adjetivos, ¿sabes qué le dicen a los huamanguinos? A los huamanguinos. ¿Qué a le los dicen huamanguinos le dicen hualpasúa, hualpasúa, tunasjaita, atajahuixa, puca picante, guarmigusto hasta la muerte. Ajá, los huamanguinos. Claro, son sus cualidades, ¿eh? Sus cualidades, así le dicen. ¿Y a los guantinos cómo le dicen? A los guantinos le dicen guantino lukmasupi, uchpapulbura, mullimunicio, pajaizable, sojos escopeta, guantachaca. Guantachaca. Añas cuchillo, ato al juyo, yutu al payo. A los puquianitos le dicen chajla. Chajla. Por los zapatos. A los y puquianos. tejo por el pantalón ajustadito que usan. Bien, nos vamos. Saiwita, nos han enviado también los amigos, los profesores que van
trabajando con nuestro idioma, con nuestro runasimi, van sacando trabajos muy interesantes, como esta revista que nos ha llegado, Hantu número 7, que está producido por la Asociación Quechua de Letras y Artes Ayacucho Chanca. Felicitaciones. Esta es otra publicación también de un libro de poesía quechua dedicado a las madres, ¿no? A las madres de los pueblos, de David Castillo Ochoa. Muchas Lo pueden gracias. encontrar en la casona los días miércoles de 6 a 9 de la noche. Que estamos con las clases de quechua. Hablando de la casona, Sí. queremos hacer llegar a todos nuestros amigos que siempre van preguntando, pueden ir a la casona a aprender absolutamente todos los instrumentos y bailes. Hay guitarra, charango, mandolina, violín, hay danzas del norte, centro y sur. Y nuestro idioma, quechua. Un saludo para todo el personal del Centro Sí, Cultural San a Marcos. todos nuestros compañeros casona de San trabajadores de la Marcos. casona, Hamkunapaj. Muchas gracias, nos vamos cantando. Esto es Miskitaki, siempre con nuestra secuencia Runa Siminchi. Continúa nuestro programa. Adelante, Damaris. Chihuaquitoy, chihuaquitoy, tú no viajaita, chihuaquitoy. Chihuaquitoy, chihuaquitoy, tú no viajaita, chihuaquitoy. Tú no viajaita, caspaiquichu, jaita pasaita, munachkanki. Tú no viajaita, caspaiquichu, jaita pasaita, munachkanki.